Te consideras verdaderamente libre. Permíteme descorrer el velo de esta ilusión que aprisiona el aliento de tu alma, pues la mayoría de los seres que caminan sobre el polvo de esta esfera se mueven y respiran como autómatas, sofisticados títeres de hilos invisibles, danzando al compás de cada sombra pasajera, de cada juicio ajeno, de cada evento insignificante que el cosmos arroja sobre el espejo empañado de su mente. Esta fragilidad estructural, este quebranto perpetuo y predecible ante la marea incesante de la existencia fenomenológica, no es la condena final del espíritu, sino el umbral ardiente de una alquimia profunda, una transmutación que solo los iniciados logran comprender y que te forzará a reconocer la espina dorsal de tu propia debilidad como el punto exacto desde donde debe erigirse tu fuerza inconmovible. El camino hacia la paz absoluta, esa serenidad que no puede ser perturbada por terremotos externos ni por las diatribas del mundo, no se encuentra, como erróneamente se persigue, en el control tiránico del entorno o en la manipulación exhaustiva de los resultados, sino en la maestría inexpugnable del santuario interno, en la forja donde el hierro candente de la emoción se transmuta en el oro impasible de la conciencia pura, un arte custodiado en el silencio de los templos de la no dualidad desde tiempos inmemoriales. Hoy, en este ritual de la palabra, desvelaremos los sellos de la sabiduría ancestral que disuelve el apego al sufrimiento reactivo, aquella ciencia hermética de la no reacción que opera como un disolvente universal, transformando el caos más hiriente en el crisol necesario para la iluminación del ser que observa. Penetremos el núcleo de esta enseñanza, que es tanto un método psicológico riguroso como una revelación metafísica de la verdad del yo, donde aprenderás a desidentificarte del barro que te arrastra y a elevarte como el observador silente que habita en la cúspide de la montaña, imperturbable ante la tormenta que ruge a sus pies. Para que esta transmisión de poder y conocimiento no se disipe como el humo errante o el rocío matinal ante el sol del olvido, para que la energía de esta revelación se ancle en tu destino y manifieste su fruto, te invito a fijar tu intención inamovible en el éter digital. Si tu alma resuena con este despertar, si sientes en el centro solar el llamado categórico de lo irrompible y la necesidad de trascender la esclavitud emocional, pulsa con reverencia el rito del compromiso. Suscríbete a esta jornada de conocimiento profundo y en el pergamino de los comentarios escribe con la firmeza del guerrero que ha encontrado su causa. Eu busco a verdade. La trampa oculta de las reacciones emocionales. La pérdida de la soberanía interna. El primer paso en la travesía hacia la inexpugnabilidad del espíritu exige que nos detengamos a contemplar la más insidiosa de las cadenas que forjamos diariamente. La trampa oculta del automatismo emocional, el reflejo pavloviano de la psique que nos condena a ser meros satélites gravitando en torno a la órbita de los eventos externos. Esta servidumbre se manifiesta en la falacia fundamental de la causalidad, la creencia arraigada y no cuestionada de que el estímulo exterior, una palabra hiriente, un contratiempo financiero, un gesto de desaprobación social, la contingencia ineluctable del tráfico, no es meramente un detonante o una chispa, sino la causa eficiente y directa de nuestra miseria o nuestro éxtasis. Es decir, operamos bajo el axioma subconsciente de que nuestro estado interno es una variable dependiente de la matriz externa. Cuando el discípulo comienza a observar este mecanismo con la lupa de la atención despierta, descubre con horror que no es el amo de su dominio, sino un mero instrumento cuya melodía emocional es dictada por el dedo errante del azar y de los otros. El evento estímulo es, en realidad, solo la llave que acciona un complejo y preexistente mecanismo interno de dolor o apego, una pólvora de resentimiento o miedo
que ya estaba acumulada en las bodegas oscuras del subconsciente, esperando ser encendida. La reacción inmediata, aquella respuesta que surge sin el filtro del discernimiento y que nos arroja a los brazos de la ira, la tristeza o la defensa neurótica, es la evidencia irrefutable de la ausencia de soberanía. Es el acto de entregar nuestro cetro y corona al primer transeúnte, permitiendo que la atmósfera de nuestro templo mental sea ensuciada y profanada por la inconstancia del mundo fenoménico. La verdadera fragilidad reside precisamente aquí, en la incapacidad de interponer el vasto e insondable hiato de la conciencia entre el estímulo que impacta y la respuesta que se precipita, perdiendo así el único punto de palanca que posee el ser humano para transformar su destino kármico y psicológico. Esta pérdida del espacio sagrado de la pausa es el nudo gordiano de todo sufrimiento no necesario. La arquitectura de esta cautividad interior se edifica sobre la velocidad vertiginosa con la que se cierran las puertas del discernimiento una vez que la energía del estímulo ha penetrado la muralla de nuestra sensibilidad. Describir la cascada cognitivo-emocional que se desata es intentar medir la velocidad de un rayo, pues ocurre en microsegundos y se sustenta en el andamiaje de juicios y expectativas forjadas a lo largo de eones de condicionamiento. El proceso es siempre el mismo, aunque vestido con disfraces variados. Un evento neutro o potencialmente perturbador se presenta. Inmediatamente, sin siquiera consultar al núcleo de la razón pura, la mente reactiva superpone una interpretación cargada de historia personal, una ofensa, un ataque a mi valía, una injusticia imperdonable. Esta interpretación cristaliza instantáneamente en una etiqueta emocional: ira, ansiedad, victimización. Y finalmente, esta emoción secuestra el sistema nervioso, liberando hormonas de estrés y preparando al cuerpo para una lucha que solo existe en el teatro ilusorio de la mente. Lo crucial a desentrañar es la función del juicio inicial. No es el evento lo que nos perturba, sino el juicio que emitimos sobre el evento, la convicción inmutable de que la realidad debería haberse manifestado de manera diferente, según nuestro guión interno. Es esta disonancia entre la expectativa internalizada y la realidad objetiva la que genera la fricción emocional, y es en el acto de reaccionar donde el individuo abdica de su poder más fundamental. El mundo externo, que por naturaleza es indiferente a nuestros deseos personales, se convierte de este modo en una llave maestra que, girada por el azar o la malevolencia ajena, abre sin esfuerzo la cerradura de nuestra prisión interna. El reaccionador es, por definición, aquel que ha delegado el control de su bienestar y su paz a variables incontrolables y externas, viviendo así no como un ser soberano, sino como una veleta girada por cada soplo de viento de la opinión o la circunstancia. La entrega de este poder es el verdadero pecado contra la propia esencia. Para comprender la magnitud de esta tragedia cotidiana, recurrimos al simbolismo antiguo del espejo de la mente. El ser, en su estado prístino y no condicionado, es análogo a un lago de aguas profundas y perfectamente quietas que refleja la luna y las estrellas con una fidelidad absoluta e inmaculada. Es la conciencia pura, impasible y testigo. La reacción emocional, sin embargo, es el viento violento que azota la superficie del lago, removiendo el cieno del fondo y transformando el cristal transparente en un turbio fango incapaz de reflejar la verdad. En el momento en que reaccionamos impulsivamente, en lugar de observar con ecuanimidad, estamos eligiendo activamente enturbiar nuestro propio espejo. Esta agitación nos incapacita para la visión clara, la vipassana, impidiéndonos discernir la realidad tal como es, forzándonos a tomar decisiones sesgadas y a percibir al otro a través del velo distorsionador de nuestra propia proyección herida. El ego reactivo,
Ese impostor que se identifica con el ruido y la tormenta se alimenta vorazmente de esta energía de agitación, pues su existencia depende de la constante defensa y validación. Cada reacción es un sacrificio de nuestra energía vital, de nuestro prana, que se disipa inútilmente en la confrontación con lo que simplemente es. Más allá de la metáfora, existe una verdad energética. Las tradiciones herméticas postulan que los archons, esas entidades de baja frecuencia que se nutren del sufrimiento humano, encuentran su sustento predilecto en la emisión descontrolada de energía emocional. El hombre que reacciona es, por lo tanto, no solo un esclavo psicológico, sino también una fuente de alimento energético para las fuerzas que buscan mantenerlo en la oscuridad de la inconsciencia. La impasibilidad no es frialdad, es la retención estratégica y sagrada de nuestra vitalidad. La habitualidad de la reacción, la repetición incesante de la misma secuencia de respuesta condicionada, tiene un costo acumulativo y devastador que excede con creces el dolor momentáneo de la frustración. Cada vez que elegimos el camino automático de la reactividad, estamos solidificando y fortaleciendo las vías neuronales del sufrimiento, grabando en nuestra psique y en nuestro sistema nervioso un patrón rígido que los sabios orientales denominan vásanas o tendencias kármicas profundas. Estas vásanas actúan como surcos en un disco de vinilo, obligándonos a reproducir la misma melodía de dolor una y otra vez, incluso cuando la voluntad consciente implora por un cambio de repertorio. La tragedia del hombre moderno reside en que, a pesar de su deseo de progreso y evolución, permanece estancado en un ciclo infantil de respuesta emocional, creyendo falsamente que está actuando con carácter o pasión, cuando en realidad está siendo dominado por programaciones arcaicas que nunca ha sometido a escrutinio. La reacción impulsiva es el motor más potente del bajo karma, pues genera una deuda energética y relacional que se perpetúa en el tiempo, asegurando que los mismos escenarios, con personajes intercambiables, se repitan hasta que el observador interno despierte y se niegue a participar del drama. Este ciclo vicioso impide la verdadera maduración del alma, manteniendo al individuo en una perpetua adolescencia emocional, donde la necesidad de tener razón o de ser validado pesa más que la consecución de la paz interior. El verdadero capital, la riqueza espiritual que debemos acumular, es la calma inmutable, santosha, y cada reacción es una retirada catastrófica de ese tesoro acumulado, obligándonos a vivir en la constante bancarrota del espíritu. El umbral de la liberación, la puerta estrecha que conduce fuera de esta prisión de reflejos condicionados, se abre en el instante preciso en que el individuo logra introducir la conciencia como un separador entre el impacto y la respuesta. Este es el primer acto revolucionario, el reconocimiento no juicioso del automatismo mientras está ocurriendo. La diferencia crucial entre el hombre dormido y el hombre despierto no reside en la ausencia de sentimientos, pues la emoción es inherente a la forma humana, sino en la identificación. El hombre dormido es su ira o su miedo. El hombre despierto observa la ira o el miedo como un fenómeno transitorio que surge en el campo de su conciencia sin identificarse con él ni ser arrastrado por su torrente. Este es el camino del vigilante, el watchman inmutable que se sienta en el asiento de la conciencia pura. El arte de la no reacción no es la supresión forzosa de lo que se siente, lo cual solo conduce a la represión tóxica, sino la elección consciente de no permitir que el impulso se traduzca en acción o discurso destructivo, ganando tiempo para que la energía emocional se disipe por sí misma, sin ser alimentada por la narrativa mental reactiva. La pregunta inicial que debemos grabar en el umbral de nuestra percepción es: ¿quién está reaccionando? ¿Es mi ser esencial, que es paz y amor? ¿O es mi programa condicionado,
mi sombra herida que busca desesperadamente control o venganza. Al lograr esta distinción, se crea la distancia necesaria para el manejo consciente de la energía psíquica. Aquel que domina la no reacción no está negando la vida, está afirmando la vida desde un centro de poder que ya no puede ser tocado por las vicisitudes del mundo. Pero para sostener esta impasibilidad, debemos primero entender dónde reside la fuente de poder que hemos entregado, ese oscuro pacto que nos vincula a basar nuestro valor en el efímero juicio ajeno. La trampa de las reacciones emocionales reside en la abdicación instantánea de la soberanía. En el instante en que un estímulo externo, una crítica mordaz, un revés financiero, un comentario despectivo, golpea el umbral de nuestra percepción, se desencadena una cadena de eventos que opera con la precisión mecánica de un reflejo pavloviano, completamente ajeno a la voluntad consciente del ser superior. No es la elección de sentir la emoción, que es una energía pura que simplemente busca ser reconocida y transitada, sino la automatización forzada de la respuesta lo que nos encadena, convirtiendo la sensibilidad en esclavitud. Somos como espejos rotos que, al ser impactados por la luz de la realidad, dispersan la energía en fragmentos caóticos de ira, miedo o resentimiento, en lugar de refractarla con calma, discernimiento y propósito. Hemos sido entrenados desde la cuna para creer que la validación o la amenaza residen fuera del templo interior, y cualquier evento que contradiga la narrativa idealizada del ego es percibido como un ataque existencial. El sistema límbico, al detectar este peligro, que es casi siempre simbólico, una amenaza al estatus o la autoimagen, salta por completo la corteza prefrontal, el asiento de la razón y la elección consciente, y nos arroja directamente al drama, al campo de batalla psicológico, donde el resultado ineludible es la pérdida de energía vital y el refuerzo del patrón condicionado. Los antiguos maestros estoicos, desde Epicteto hasta Marco Aurelio, comprendieron que la única posesión inexpugnable del hombre es su proairesis, la facultad de elección ante la impresión sensorial. La reacción automática es la negación de esta facultad divina, el acto de firmar un cheque en blanco a cualquier actor externo para que dicte nuestro estado interno, entregando la llave del santuario personal a los caprichos del mundo. La mente reactiva se justifica a sí misma con la ilusión de la necesidad, un engaño sutil tejido por el ego herido. Debo defenderme a cualquier coste. Mi honor lo exige ser vindicado. El mundo debe saber que no toleraré este ultraje. Esta necesidad, percibida de contraatacar o colapsar, es el señuelo más fino que utiliza el ego para garantizar la perpetuación de su propia existencia dramática y conflictiva. El ego es una entidad psicológica construida sobre la identificación, con la forma y la separación. Por lo tanto, cualquier evento que pueda utilizarse para polarizar, yo contra ellos, mi justicia contra su injusticia, es inmediatamente cooptado, magnificado y explotado en una crisis emocional que consume toda la atención. Confundimos la intensidad de la respuesta con la autenticidad de nuestra convicción, creyendo erróneamente que si gritamos más fuerte o si sufrimos más profundamente, nuestra verdad será más palpable o la lección más clara. Este es el gran error de la conciencia que yace dormida. El río de la emoción, en lugar de ser contenido y transformado en la energía motriz de la acción consciente, se desborda inmediatamente en el pantano tóxico de la reacción, donde se estanca y se pierde. La reacción nunca resuelve la raíz del problema, simplemente consume la reserva de fuerza interior que podría haber sido utilizada para elaborar una respuesta estratégica, calmada y eficaz, basada en principios inmutables. Nos asemejamos a aquellos hombres de los que hablaba Gurdjieff, cuya maquinaria interna está gobernada por buffers
psicológicos que evitan que veamos la obscena contradicción de malgastar nuestra energía vital en disputas y validaciones efímeras. Cuando reaccionamos impulsivamente, estamos enviando una señal inequívoca al cosmos. Mi paz depende fundamentalmente de que tú actúes de cierta manera. Esto no es libertad, es la servidumbre psicológica en su forma más pura y humillante. Desde una perspectiva profundamente metafísica, la reacción emocional automática es la cadena de hierro que nos ata al ciclo incesante de la maya, la ilusión perpetua del samsara, el torrente de nacimiento, muerte y reactividad. Hemos permitido que nuestra brújula interna, que debe apuntar invariablemente hacia el norte inmutable del ser, sea desviada por los pequeños imanes caóticos de los eventos mundanos, entregando nuestro centro a la periferia. Cuando reaccionamos, otorgamos poder ontológico a la sombra, a lo efímero y lo transitorio, declarando que la realidad de nuestra experiencia superficial es más fuerte y definitoria que la realidad inconmovible de nuestra esencia. Es el prisionero en la caverna de Platón que no solo se convence de que las sombras proyectadas son la única verdad, sino que además se enfurece, se lamenta y lucha violentamente contra ellas cuando cambian de forma o cuando los otros prisioneros se burlan de su interpretación. El maestro de la vida sabe que el mundo externo, con todas sus provocaciones, crueldades y desafíos, no es más que un espejo pulido, un campo de entrenamiento diseñado con precisión para revelar dónde se encuentran nuestras vulnerabilidades y dónde hemos enterrado nuestro poder soberano. La reacción automática es la confesión inconsciente de una herida no sanada, un punto de presión psíquica que el cosmos toca repetidamente para forzarnos a purgar el veneno emocional acumulado. Cada estallido reactivo, sea de ira explosiva o de ansiedad paralizante, es una autoinfusión de toxicidad que debilita el cuerpo etérico y desmantela la coherencia del campo electromagnético del corazón. La verdadera trampa, insisto, no es el evento provocador, sino el impulso aprendido de identificarse instantáneamente con la resonancia interna que genera el evento, permitiendo que esa resonancia se convierta en el amo tiránico de la casa de la conciencia. El costo inmediato y devastador de la reacción automática es la erosión progresiva de la voluntad, el fuego sagrado, y la fragmentación implacable de la conciencia. Cada reacción descontrolada es una fuga energética masiva, un agujero en el vas hermeticum de nuestro ser, por donde el vapor vital necesario para la gran obra de la autotransformación y la manifestación creativa se escapa inútilmente al aire. Piensen en la energía psíquica como una reserva limitada de mercurio filosófico o de oro puro. El reaccionario la gasta de golpe, lanzando puñados preciosos en el lodazal de una discusión trivial, en el lamento constante por una injusticia pasada o en el resentimiento cocinado a fuego lento por una ofensa que no se atreve a soltar. Esta disipación caótica impide la acumulación y cristalización del mana necesario para sostener intenciones elevadas y construir realidades duraderas. Un hombre cuya mente es constantemente agitada y revuelta por las olas de la respuesta externa es un faro cuyo foco se rompe ante el primer vendaval. No puede sostener una luz coherente ni dirigir su barco hacia el puerto deseado del destino elegido. La reacción garantiza que permanezcamos sujetos al principio ineludible de causalidad del plano físico más denso, actuando perpetuamente bajo el influjo de fuerzas que no hemos elegido, sino que hemos permitido que nos manejen. La conciencia, el observador interno, se retira y se duerme cuando la emoción descontrolada se apodera del timón. Solo hay piloto automático operado por programas de supervivencia arcaicos. El silencio interno, esa pausa dorada de un microsegundo entre el estímulo y la respuesta,
Es el espacio exacto donde reside el poder de la alquimia. Si permitimos que el puente sea cruzado instantáneamente por el impulso sin inspección, nunca tendremos acceso a la reserva de calma estratégica que distingue al maestro de su propio destino, del esclavo, de sus propios nervios. Es en esa milésima de segundo de contención donde se redefine la realidad. La ruta para desmantelar esta trampa de la reactividad exige la práctica incesante y disciplinada de la desidentificación, de la cualidad del nirvikalpa, o la percepción no conceptual. Debemos entrenarnos rigurosamente para observar el torrente emocional ascendente sin subirnos a sus aguas turbulentas ni pretender ahogarlo. Cuando la provocación externa toca el botón sensible de la herida, el vigilante debe preguntar de inmediato, antes de que se forme el impulso motor, ¿quién siente esta punzada de ofensa, esta necesidad de justificación? ¿Es mi ser inmutable, eterno y seguro? ¿O es el complejo condicionado que teme ser invalidado y exige reconocimiento? Esta distinción clara, ejecutada con precisión quirúrgica en el umbral de la percepción, corta las cuerdas del títere. El evento externo ya no es visto como una amenaza personal o una orden imperiosa de actuación, sino simplemente como información neutra o, en el peor de los casos, como la manifestación del karma ajeno, un drama que no nos pertenece esencialmente. Para alcanzar y sostener esta maestría, el adepto debe cultivar el estado del testigo impasible, ese asiento de conciencia pura que se sienta más allá del drama de la personalidad y sus dolores. La emoción seguirá surgiendo, pues la energía no se elimina, sino que debe ser transmutada, pero ya no posee la autoridad para dictar la acción o el discurso. Reclamar el poder perdido significa comprender que el único campo de batalla que verdaderamente importa es el espacio sutil y silencioso entre el oído que escucha la ofensa y la boca que está a punto de replicar con fuego. Quien ha comprendido que la calma y la no reacción no son un lujo emocional, sino la infraestructura esencial de la voluntad mágica y la manifestación, ha trascendido la servidumbre psicológica. El mundo intentará constantemente medir nuestra fortaleza, tirando de esas viejas cuerdas reactivas. Nuestra tarea más sagrada es demostrar, mediante la quietud estratégica y el silencio consciente, que esas cuerdas han sido irrevocablemente cortadas y que nuestro centro de gravedad reside de manera inmutable en la paz interior, inalcanzable para cualquier fuerza externa o juicio pasajero. El acto de depositar el cetro de nuestra soberanía anímica en el capricho ajeno es, quizás, la forma más sutil y destructiva de hechicería autoimpuesta, una servidumbre psicológica que convierte el campo energético del adepto en un barómetro emocional hipersensible, danzando al ritmo frenético de las acciones y opiniones externas. Cuando el valor propio se cuelga como un adorno frágil en el árbol del reconocimiento público, hemos abandonado la ciudadela interior para residir en el campamento efímero del consenso. Este error no es una simple falta de autoestima, sino una profunda falla metafísica, la confusión del ser con la sombra proyectada por el ojo del observador. Hemos entregado el locus de control a las fuerzas volátiles del entorno, permitiendo que la crítica casual o el halago fugaz redefinan la cartografía interna de nuestra identidad a cada momento. Es necesario comprender que la búsqueda incesante de validación es una forma de adicción psíquica que nos ata a las cadenas de la dependencia, obligándonos a actuar no desde la voluntad mágica intrínseca, sino desde la coreografía dictada por el espectador. El espíritu soberano sabe que su valor no es negociable. El espíritu esclavo lo pone en subasta diariamente, esperando que el mundo haga una puja decente por la esencia que él mismo se niega a reconocer. La manifestación tangible de esta abdicación se observa en la construcción del yo, como un ídolo forjado en el horno de la aprobación social.
el becerro de oro de la vanidad. Este proceso implica la renuncia al yo auténtico, el daimon, sustituyéndolo por un constructo maleable que pueda ser fácilmente amado o, al menos, tolerado por la mayoría. El adepto que busca la sabiduría debe reconocer que este ídolo externo no solo es falso, sino voraz. Exige sacrificios constantes en forma de autenticidad, silencio estratégico y paz interior. Cada vez que nuestro estado de ánimo se derrumba porque alguien nos ha despreciado, hemos pagado un diezmo energético a esa persona, reconociéndola tácitamente como el árbitro de nuestra realidad emocional. Esto es el reverso oscuro de la máxima hermética, pues como es el afuera, así es el adentro. Se convierte en una profecía autocumplida de caos y reacción. El camino estoico, con su insistencia en la apatheia, no como indiferencia, sino como libertad de la pasión externa, es el antídoto fundamental contra esta enfermedad del alma. Quien se define por lo que otros piensan, nunca podrá ser definido por su propio espíritu. El alto costo de esta entrega de poder se mide en la fragmentación de la voluntad. La voluntad, para ser efectiva en la manifestación, debe ser una fuerza unitaria, inmutable y cristalina, anclada en la autoconfianza incondicional. Pero aquel cuyo valor fluctúa según la brisa del juicio ajeno, posee una voluntad porosa, constantemente drenada y reorientada por influencias externas. Los proyectos se inician con fervor, solo para colapsar ante la primera crítica, pues la fuente de energía no era la convicción interna, sino la promesa de aplauso externo. Esta inestabilidad es un obstáculo insalvable en cualquier camino iniciático. La alquimia nos enseña que la nigredo, la putrefacción inicial, se prolonga indefinidamente si la materia prima, el yo, está en constante oscilación. No puede haber calcinación ni solución, solo una agitación perpetua. La persona que vive por la opinión ajena se convierte en un golem, una forma animada por el aliento de otros, pero sin el alma propia, sin el fuego divino de la autonomía que da vida a las verdaderas obras de poder. Reclamar la soberanía exige un acto de retirada psicológica, un repliegue estratégico hacia la ciudadela interior que el filósofo debe fortificar. Esto implica la práctica de la indiferencia deliberada hacia los juicios que no provienen del propio centro de verdad. Es un ejercicio de autarquía radical que comienza por identificar las llaves emocionales que hemos entregado a ciertas personas: la pareja, el jefe, la figura parental o la masa anónima de las redes sociales. El ejercicio consiste en visualizar la recuperación de esas llaves, entendiendo que el otro solo tiene poder si se lo otorgamos. El adepto debe declarar, no en voz alta, sino en el santuario silencioso de su ser, que su existencia es prioritaria e independiente de cualquier interpretación externa. Esta es la diferencia fundamental entre ser poderoso y parecer poderoso. El que parece poderoso siempre está mirando al público. El que es poderoso está mirando hacia adentro, a la fuente inagotable de su propia esencia, haciendo de la calma y el silencio no una reacción, sino una postura existencial inquebrantable que resiste el embate del caos proyectado. El camino hacia la maestría de la no dependencia culmina en la capacidad de sostener el propio valor intrínseco en el vacío de la crítica o en el silencio total de la soledad. Si nuestra paz depende del reconocimiento, somos esclavos de la necesidad. Si nuestra paz persiste a pesar del escarnio o el olvido, somos libres. Esto requiere la comprensión profunda de que la opinión ajena es, en esencia, un fenómeno meteorológico, una condición atmosférica del plano mental colectivo que puede ser lluvia, sol o tormenta, pero que jamás debe ser interpretada como un mandato arquitectónico para la reconstrucción de nuestro templo interno.
El sabio aprende a dejar que el viento de los juicios pase sin que mueva las raíces de su ser. Solo cuando hemos desmantelado el altar de la vanidad y hemos dejado de mendigar migajas de validación, la luz del ser puede brillar sin parpadeos. Y la voluntad, liberada de la tarea de gestionar la imagen externa, puede dirigirse por fin a la gran obra. La verdadera libertad comienza cuando lo que piensen los demás se convierte, esencialmente, en información que no requiere de respuesta emocional alguna. Momento de alquimia. Identifique la última persona o situación que le dictó un cambio de estado de ánimo drástico. ¿Podría haber observado ese evento como un fenómeno meteorológico sin participar emocionalmente en su drama? Silencie ahora la voz interna que exige justificación o venganza, y sienta el peso de la voluntad liberada de esa carga. La verdadera raíz de la ira y la frustración no reside en el evento externo que las detona, sino en la arquitectura interna de la mente que hemos permitido que se construya sobre cimientos ilusorios. La dictadura del debería ser. Este debería ser es la manifestación psíquica de la sombra platónica invertida, no el ideal perfecto al que aspiramos, sino la proyección caprichosa del ego sobre el lienzo del futuro. Construimos un mapa detallado, una cartografía profética donde cada persona, cada circunstancia y cada resultado deben alinearse servilmente a nuestro guión preestablecido. Cuando la realidad empírica, siempre caótica, siempre indiferente a nuestros deseos, se desvía un solo grado de esta ruta ficticia, se produce una disonancia cognitiva tan violenta que su eco se siente en el plexo solar como ira y amargura. Hemos confundido nuestro modelo mental del universo con el universo mismo, un acto de hibris intelectual digno de castigo, pues nos arroga la autoridad de dictar la ley cósmica. La frustración es, por lo tanto, el impuesto energético que pagamos por aferrarnos obstinadamente a una visión que el cosmos ha declarado obsoleta. Es la fricción espiritual que surge al intentar forzar la geometría sagrada del presente dentro de la prisión lineal de nuestras narrativas personales y temporales. Esta expectativa, al final, es un ídolo de barro edificado sobre arena movediza, y cada colapso de la realidad es el martillo divino que lo pulveriza, dejándonos cubiertos del polvo de nuestras propias desilusiones. Debemos examinar esta ilusión, pues es la única fuente de todo sufrimiento evitable. El momento del choque, donde la realidad desnuda se encuentra con el ropaje de nuestra expectativa, es donde la psique se militariza. El ego, esa estructura defensiva edificada sobre la fragilidad de la autoimportancia, ha invertido tanto capital en la validez de su debería ser, que percibir su refutación se siente, literalmente, como una amenaza a su propia coherencia y supervivencia narrativa. Epicteto, en sus disertaciones estoicas, ya lo articuló con cristalina claridad hace 2 milenios. No son los eventos los que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre los eventos. La ira es la defensa activa del ego. Un grito de guerra lanzado contra el mensajero, la realidad no negociable, que trae noticias de que el rey, el ego planificador, no es todopoderoso ni infalible. Es un mecanismo de rechazo primario. El sistema se niega a actualizar su base de datos existencial. En lugar de aceptar la nueva información, la vida no funciona exactamente así. El circuito mental se sobrecarga, generando un calor interno destructivo que busca un desfogue violento. Este calor es la energía de la voluntad que, al no poder doblar la realidad a su antojo, se retuerce sobre sí misma en un bucle infernal. La frustración, por su parte, es la sombra silenciosa de la ira, la manifestación pasiva del mismo rechazo que se incuba como resentimiento. Es el estancamiento del motor cuando se aplica el acelerador y el freno simultáneamente, produciendo ruido y desgaste sin movimiento.
Reconocer esto es crucial. El mundo no tiene la obligación de satisfacer nuestra imagen mental de él. La verdadera maestría reside en desvincular el valor propio del rendimiento predecible del universo. La frustración debe ser entendida como la manifestación tangible de la voluntad estancada, la energía vital que fluye hacia un objetivo que se encuentra bloqueado por la inercia de la realidad o, peor aún, por la propia rigidez interna que se niega a pivotar. Imaginen un caudaloso río, la tierra prima de nuestra energía creativa, que espera llegar al vasto océano de la manifestación. Si construimos una presa conceptual, la expectativa inflexible de un único camino posible, el agua se acumula violentamente, pero no fluye. La presión aumenta exponencialmente, buscando grietas destructivas para escapar. Esta presión contenida es la frustración, una bomba de tiempo psíquica. No es una emoción pasiva, es la potencialidad de la acción que se niega obstinadamente a recalibrar su curso y reconocer los límites de la causalidad. El sabio reconoce que la resistencia al obstáculo es lo que realmente genera el sufrimiento y el estancamiento, no el obstáculo en sí, que es simplemente información neutral, una topografía que exige una nueva estrategia cartográfica. La persona frustrada, por el contrario, insiste en golpear la misma pared con la misma herramienta, esperando un resultado diferente. La definición operativa de la locura autoimpuesta. Esta resistencia pasiva drena la fuerza vital, convirtiéndonos en mártires de nuestro propio guión no cumplido. Es la obstinación de la mente infantil que exige que el universo se doblegue ante su capricho, en lugar de reconocer que la verdadera voluntad se ejerce en la adaptación, la reorientación y la fluidez, usando la fuerza del obstáculo como palanca, no como barrera infranqueable. La ira es la manifestación más explosiva de este choque entre el ideal y lo real, una erupción volcánica que surge cuando la mente se niega de forma absoluta a aceptar la responsabilidad de su propio mapa defectuoso. Si mi expectativa es ley inmutable y la realidad profana esa ley, entonces la culpa debe ser proyectada imperiosamente hacia un agente externo, el socio, el adversario político, el destino ciego o el cosmos injusto. Esta externalización del error es un mecanismo desesperado de supervivencia del ego que busca preservar la ilusión de infalibilidad a toda costa. Es la negación rotunda de la sombra que no puede soportar la idea de que su propio juicio, su planificación o su interpretación de la causalidad fue insuficiente, errónea o prematura. La ira, en este contexto, no es una pasión noble por la justicia transpersonal, sino una búsqueda frenética de un chivo expiatorio sobre el cual descargar la presión interna generada por la discrepancia. Cuando Caín se llenó de furia, no fue por la ofrenda de Abel en sí, sino porque la realidad, manifestada en la aceptación divina, no se ajustó a su expectativa de superioridad y derecho. La ira es, en esencia, la demanda tiránica de que el mundo pague un alto precio por el fracaso de nuestra profecía personal. Pero cada dedo que señalamos hacia afuera, de forma hipócrita, apunta, de hecho, a una herida interna profunda, la incapacidad de mirar el espejo y aceptar que la única variable que podemos controlar y por lo tanto la única responsable de nuestra respuesta emocional somos nosotros mismos. La ira nos encadena al drama externo. La aceptación radical nos libera para la acción interna. El sendero de la liberación de este ciclo perpetuo de frustración e ira exige una muerte ritual y consciente de la expectativa rígida. Esto no significa la abdicación de la meta trascendente o la disolución de la ambición, sino el abandono del apego a la forma específica e inmutable de alcanzarla. La alquimia de la calma se realiza a través de la práctica del amor fati, el amor incondicional por el destino tal como se presenta en el momento presente,
no tal como fue idealizado por la mente proyectiva. Es un requisito ineludible quemar el mapa que dibujamos y empezar a caminar con atención plena en el territorio real, con todos sus baches e imprevistos. Cuando eliminamos el debería ser, eliminamos inmediatamente el fundamento sobre el que la ira puede construir su trono ilusorio. Al aceptar radicalmente lo que es, la energía que antes se gastaba inútilmente en la resistencia, la queja y la protesta se libera instantáneamente para la acción constructiva y la adaptación inteligente. La frustración y la ira se disuelven porque no hay choque. El yo interno se ha alineado con la manifestación externa. Este es el estado de la no resistencia que no debe confundirse jamás con la pasividad indolente, sino con la fluidez absoluta, la maestría del Tao en movimiento. El sabio, libre de expectativas tiránicas, no es menos ambicioso, sino infinitamente más eficaz, porque su voluntad no está limitada por escenarios preestablecidos. Él actúa sobre la realidad perceptible, no sobre el fantasma etéreo de la realidad deseada. El único deber sagrado es el de observar con neutralidad lo que se manifiesta y responder con sabiduría calibrada, no con reacción instintiva. La paz es el fruto dorado de esta resignación activa y vigilante, donde la mente deja de insistir en que el mundo sea diferente a lo que irrevocablemente es. Momento de alquimia. Identifique una meta de la gran obra que se haya visto frustrada recientemente. ¿Cuál fue el debería ser exacto que la realidad refutó? Puede visualizar esa expectativa como un objeto frágil, dejarlo caer al suelo y observar el nuevo camino que se abre ante usted al aceptar el escombro del presente. Sienta cómo la energía de la frustración se convierte en la potencia de la adaptabilidad. Hemos completado el ciclo. Comprendan que la rendición no es la abdicación del poder, sino la reasignación de su potencia vital al único punto que pueden controlar, su respuesta interna. La aceptación radical es el acto supremo de la inteligencia evolutiva. La maestría no es forzar el río a ir en otra dirección, sino convertirse en el agua que se adapta a cada meandro. Solo al dejar de insistir en el debería ser, él es, se convierte en el lienzo de su verdadera creación. La máxima síntesis de esta enseñanza es inmutable. La paz no se encuentra cuando el mundo se ajusta a sus deseos, sino cuando su mente se ajusta a la perfección del mundo tal como es. Este es el estado de gracia, el reconocimiento de que la realidad ya está completa. Ahora que han soltado una expectativa tiránica, ¿cuál es el nuevo primer paso que la realidad les está pidiendo tomar hoy? Compartan en los comentarios el debería ser que han disuelto y qué acción inmediata ha surgido de ese vacío de frustración. Decreto de expansión. Si esta verdad ha resonado en la cámara secreta de su corazón, es su deber sagrado manifestarla. Compartan este conocimiento con aquellos que aún luchan en la prisión de la resistencia. Suscríbanse al canal y activen la campana de notificaciones para que la próxima revelación les encuentre en el momento perfecto. En el próximo portal ascenderemos a la comprensión, desvelando cómo el silencio interno es el motor de la manifestación externa. Prepárense para la siguiente etapa de la gran obra.